Jesús Abad Colorado, comunicador social y periodista. Fotoperiodista colombiano, nació en Medellín, Antioquia, el 22 de abril de 1967, dedicado por más de 20 años a acompañar a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Su trabajo se centra en los derechos humanos y temas de humanismo. Es un fiel convencido, como hace referencia en una entrevista dada al diario El Tiempo, de que la realidad de un país puede cambiar si los dirigentes piensan en el pueblo y no en seguir enriqueciéndose. Para comprender las motivaciones y cosmovisiones de un líder como Abad, comprometido con el periodismo desde una perspectiva que posibilita documentar la guerra a partir de una mirada humana, desde las voces de las víctimas, generando periodismo a través de realidades contadas por medio de fotografías, es indispensable reconocer la guerra que ha vulnerado, oprimido y desnaturalizado la condición humana de miles de víctimas que vivieron en medio del conflicto armado. Una guerra que vivió como hijo de campesinos oprimidos por la violencia. Una guerra visibilizada por sus fotografías que cuentan historias de dolor, de masacres, de opresión, realidades que necesitan ser contadas y reconocidas como parte de una reflexión necesaria para esclarecer las dimensiones, el impacto y el alcance de la tragedia de Colombia, la violencia. El informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica refiere que la memoria es una expresión de rebeldía frente a la violencia y la impunidad. El fotógrafo ha convertido sus imágenes en aportes dicientes para la memoria del conflicto armado. Su material frente a la guerra narra las voces de las víctimas, ya que en su momento, desde el periodismo, se había hablado mucho de la guerra, la política, sus divisiones y versión sobre el conflicto. Era urgente hablar de las víctimas, de aquellos que vivieron en medio del conflicto por la tierra, los intereses políticos y las injusticias sociales. En la exposición El Testigo, Memorias del Conflicto Armado Colombiano, en el lente y la voz de Jesús Abad Colorado, realizada en el claustro de San Agustín de la Universidad Nacional de Colombia, en el corazón de Bogotá, existen, como expresa el fotógrafo, alrededor de 550 imágenes que son un resumen de lo que ha sido su trabajo en Colombia. Refiere que ahí hay un resumen no solamente del dolor, sino de la resistencia, de la dignidad mancillada, de los que fueron humillados y ofendidos, de los que perdieron la tierra, de los que siguen buscando a sus muertos, de hombres y mujeres que nunca han dejado de marchar para reclamar no más a la guerra, basta ya, de la gente que quiere construir un país distinto, ese que tenemos como responsabilidad dejar a las nuevas generaciones. Para el fotógrafo y periodista, documentar a través de las fotografías es una forma de buscar acercarse a la verdad. Colombia necesita de periodistas que por medio de sus aportes puedan dejar testimonio de esas tragedias, de los muertos y las historias que viven líderes, maestros, campesinos, hombres y mujeres que ocupan un rol en su comunidad, hombres y mujeres que hacen parte de una sociedad en la que son muchos los actores causantes e involucrados en el conflicto. Sin embargo, los principales responsables de la violencia, en la opinión del periodista, es la forma como las élites políticas han dividido el país. Un líder social que da voz por medio de sus fotografías a las víctimas que no tienen más que su realidad por contar. Un testigo de la verdad, un periodista comprometido con el poder que tienen sus fotografías para generar reflexión y dar esperanza a las comunidades que más lo necesitan, las marginadas, las más vulneradas. Convencido de la ética como el valor principal de una Colombia que necesita ser educada en valores, que necesita humanizar, desnaturalizar la guerra y reconocer en la diversidad de un país su riqueza en cultura, su riqueza en recursos.